Amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie Sopa de Letras, que se inicia, se inicia Sopa de Letras en los desayunos de TV+, es decir, de Radio Televisión de Veracruz, saludando con muchísimo afecto a nuestros amigos pues de la región de Veracruz y los estados que miran al Golfo, también de TV+, las personas que tienen la gentileza en adherirse a nuestra señal en internet, ya dije cable más, ¿verdad? Y también en Estados Unidos, en TV Directo, TV Direct, México TV, TV Directo con 3 horarios diferentes, y a ustedes muchas gracias. Voy a tener muchísimo gusto en presentar a ustedes a una personalidad que tiene que ver, van a verlo, con nuestro programa de Sopa de Letras, con el lenguaje, con el pensamiento. Es el doctor Víctor Manuel Alcaraz. Nos honra muchísimo con su presencia. Él se graduó como psicólogo en el antiguo colegio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha hecho trabajos de psicología del niño, estudió en París. Él formó parte del grupo del Hospital de la Salpêtrière. Estudia algo que podríamos catalogar como las neurociencias en la UAM Xochimilco, en el Instituto de Neurociencias de México. Ha dedicado estudios al pensamiento y al lenguaje. Por eso le agradecemos muchísimo que esté con nosotros, puesto que nuestro programa, como ustedes lo saben, tiene que ver con el lenguaje. Ha tenido muchísimos cargos y sería muy prolijo mencionarlos todos, pero ha recibido también el Premio Nacional de Investigación en Psicología y el de Ciencias Sociales en Japón. Ha escrito muchos artículos, 9 libros científicos, tiene una novela premiada en el concurso de publicación de obra literaria en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Está con nosotros y agradecemos la presencia del doctor Víctor Manuel Alcaraz. Doctor, mucho gusto. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días. Le agradezco esta oportunidad que me da de hablar con usted y con su público. Muchas gracias, doctor. Mire usted, nuestro programa Sopa de Letras, desde hace muchísimos años, tiene como idea el hecho de examinar cómo nos comunicamos, cómo hablamos, qué decimos, si lo decimos bien, y desde luego que desde hace 30 o 40 años que comenzamos a la fecha, el lenguaje y el modo de comunicarse de los jóvenes, de los adultos, de los viejos y de los niños ha cambiado en México. La pregunta fundamental que queríamos hacerle a usted, porque prácticamente ese ángulo ha pasado inadvertido para nosotros, es qué tiene que ver el cerebro con el lenguaje. Si hablamos, yo deduzco, ha de ser porque pensamos, ¿verdad? Si no pensáramos, no habláramos. Adelante, doctor, ya le dije el principal motivo de nuestra inquietud. Bueno, pues el cerebro controla todo nuestro comportamiento y obviamente uno de los comportamientos humanos más importante para nuestra relación tanto con el mundo como con nuestros semejantes es el lenguaje. Entonces, el cerebro tiene un papel fundamental debido a que es la base de toda la adaptación que nosotros podamos lograr con nuestro medio ambiente y las modificaciones que en el mismo pudiéramos realizar. Y en este momento lo que está sucediendo en nuestra sociedad es que hay una especie de deterioro en el lenguaje, particularmente en los jóvenes, y eso es algo que deberíamos de reflexionar
y motivo de preocupación y de estudios que deben de realizarse. Le llamó usted deterioro. En algún momento, doctor, no podríamos llamarle avance. Bueno, avance en el solo cuando nuestro lenguaje se hace más prolífico, cuando se amplía, cuando nos permite comunicarnos con mayor facilidad. Pero un lenguaje empobrecido, como el que, por ejemplo, utilizan muchos de nuestros jóvenes, en los que solo hablan con interjecciones, pues ese no realmente ayuda mucho ni a su desarrollo, ni asegura una comunicación adecuada. Usted ha dicho algo que en alguna vez se mencionó en estos programas. Dice, es que hablas como los cómics, como las aventuras de los niños, y entonces ponían como ejemplo, ouch, recorcholis, como aquellas aventuras de los super sabios. Bueno, en mi época eran los super sabios, era el chamaco chico, era el príncipe valiente. Ouch, wow, me acuerdo que wow, el ahora, qué admiración, qué grande, qué enorme, qué magnífico, me extraña, estoy, ¿cómo diría yo? Pues estoy sorprendido. Bueno, en vez de decir toda serie de, para los jóvenes será tonterías, yo digo, wow, que es lenguaje como el que usted dice, doctor. Exacto, y bueno, qué admirable todos los sinónimos que dijo y todas lo que puede significar esa expresión y que se está perdiendo esa riqueza que pues es necesaria. La riqueza del lenguaje nos ayuda a tener un pensamiento de tipo lógico, nos ayuda sobre todo a interactuar más profundamente con nuestros semejantes. Muchas veces los jóvenes tienen un cierto orgullo de hablar así. Debo pensar finalmente que la actualidad del lenguaje es producto de una serie de imágenes que comenzaron con la cinematografía, siguieron con la televisión, continuaron con el enriquecimiento, entre comillas, que pudo haber dado el teléfono, el fax, y ahora la comunicación del Internet, el Twitter, el Facebook, es otro lenguaje, ¿verdad, doctor? Completamente diferente, y es precisamente ese tipo de lenguaje el que ha hecho que se simplifique la comunicación por los tiempos e incluso por la forma como ahora se realizan los mensajes a través de los teléfonos. No en forma hablada, sino escrita. ¿Cómo podríamos hacer si nosotros, le digo a usted personalmente y por experiencia, el hacer nosotros un programa así, para muchos es algo de lo que allá en Francia, que usted domina el idioma y yo pues por ahí lo oí de vez en cuando, resultaría démodé, fuera de moda, fuera de tiempo. ¿Por qué vamos a utilizar sinónimos si podemos decir padre? ¿Por qué podríamos decir qué hermoso amanecer? Qué hermosa, qué bella y qué rica estuvo esta ceremonia, qué fiesta tan hermosa, tan agradable, tan divertida. No, si podemos decir chido, tú dices divertido y hermoso y eso porque eres viejo. Hay una señora ya grande, tiene unos 60 años, que se hace pasar por joven en la radio y comienza siempre, pues qué chido está todo, wow. Y son, porque el lenguaje, doctor, ¿en qué forma el lenguaje revela lo que soy? Bueno, pues es uno de los medios más directos de conocer a una persona, o a veces hasta desconocerla, porque pues nos puede estar mintiendo. Ahora, la mentira es algo importante. El desarrollo humano, a partir de la evolución desde los primates que nos antecedieron, ganó mucho cuando empezó a crearse mundos ficticios. O sea, la mentira permite precisamente tener una visión de la realidad que primero nos satisface y
y segundo, es un ejercicio mental importante. Entonces, esto en el lenguaje es fundamental. Tanto el hecho de hablar con veracidad, que es lo que nosotros esperamos siempre cuando tenemos una conversación, como cuando empezamos a inventar. La literatura pues es uno de los ejemplos muy claros de esto. Sí, por ejemplo, si esto que le quería explicar, lo quería decir y exponer, doctor, para ver qué nos hablaba. Es evidente que si yo voy a hablar con alguien de Jilotepeo, del pueblito, o de Coahuacintla, es muy difícil que me diga wow, o es muy difícil que me diga estuvo tremendo como sinónimo de extraordinario, muy bonito, muy divertido. Le platicaba que alguien ayer había dicho, ya te hice el día con esta buena noticia. Son términos y giros del lenguaje que no se usan, producto de un pensamiento y de una cultura que ellos no han absorbido. Pero el que me habla así, en chido y guau, es que como que quiere que yo sepa algo de él, ¿verdad? Pues bueno, está siguiendo una moda en el lenguaje y de esa manera pues se siente muy relacionado con el momento actual. Y consideran, por ejemplo, a veces el lenguaje de los campesinos es muy rico. Es un lenguaje, por otro lado, pues que se hablaba en el siglo XVI, todas esas expresiones que nosotros decimos que son expresiones impropias del lenguaje, por ejemplo, juida o cosas así por el estilo, pues es el habla del siglo XVI, pero es un habla que se ha conservado, ya está, nosotros ya no la empleamos y pensamos que nuestro lenguaje es más culto. No, el lenguaje no es más culto o menos, es simplemente un medio que si sirve para la comunicación está perfecto, pero si la comunicación nos permite conocer ampliamente nuestro mundo y conocer ampliamente a la persona con la que estamos hablando. Que hay un pedacito de cerebro con unas células o una cajita que nos sirve como una fuente de poder eléctrica para que ahí estén todas las palabras y yo ahí lo pienso y luego lo tengo que decir, díselo a la lengua para que lo explique y a la lengua a las cuerdas vocales para que ¿cómo es la operación de pensar y hablar, doctor? Bueno, es difícil explicarlo así en términos que no sean de especialista, pero tenemos en el cerebro dos estructuras muy importantes, una que controla los actos, estos motores que nos permiten la generación de la palabra, y otra que nos permite relacionar las palabras con imágenes, con conceptos, porque no solo las palabras se refieren a cosas concretas, sino también a conceptos de carácter abstracto. Y son zonas diferentes en el cerebro. En la parte anterior del cerebro se controla la parte motora y en la zona posterior se controla los conceptos, la relación que puede existir entre una palabra y la referencia que esa palabra hace a algo de nuestro mundo. Y luego, ¿cómo se hace la operación para que yo me platique con usted? Pues a través de la comunicación que existe entre esas dos áreas del cerebro. Hay una conexión entre esas dos áreas del cerebro que permite que pueda elaborarse un mensaje, pueda uno comprender el lenguaje. Por ejemplo, cuando hay lesiones en esas áreas, si la lesión ocurre en la parte anterior del cerebro, la persona no puede hablar. Si ocurre en la parte posterior del cerebro, puede hablar, pero no entiende ni lo que dice ni lo que escucha. ¿Se desconectó? Se desconectó, exacto. Total que cada vez más, cuando habla un científico, nos damos cuenta que hay una especie de gran computadora allá adentro. Otra es el cerebro de esa computadora que todo lo almacena, todo o casi todo lo almacena en la memoria. Pues todo lo almacenamos en la memoria
Incluso ya a edades avanzadas se dice que, bueno, se sabe que las personas pierden la memoria, pero la memoria inmediata, porque recuerdan hechos que pasaron en su infancia. O sea, todo lo que nosotros estamos viviendo lo seguimos conservando en el cerebro. Solo que haya una muerte de las células cerebrales, entonces sí se pierde por completo. Bueno, ¿habrá algo que sirva, doctor, una medicina, unas pastillas para mejorar el área de nuestra manera de hablar y traducirlo, bueno, de pensar y de traducirlo en palabras? Bueno, se está haciendo mucha investigación al respecto actualmente y se están originando, incluso basándose en unas sustancias que existen en el cerebro que permiten la comunicación entre las neuronas, entre las células cerebrales, también sustancias que nos permitan activar esas áreas. Bueno, para poner un ejemplo, es el caso de los niños que tienen problemas de aprendizaje y que se les da un tipo de fármaco que les ayuda a activar su cerebro. ¿Es el omega 3? ¿No sirve, doctor? Bueno, ese ayuda para evitar el colesterol. Está bien. Volvemos en un minuto, por favor. Gracias. Se podría pensar, doctor, ya que usted conoció las grandes épocas de la comunicación en México, me voy a referir lo que digo, había una época en la cual el modus dicendi, el modo de decir, el modo de hablar de los mexicanos estaba, el sumum, el tope, estaba marcado por otros unos 10 o 12 señores que eran los locutores de la XCW. Y también por los grandes oradores que había en la vida política. Ahora eso no existe. No hay ni locutores que puedan preciarse de hablar con propiedad, ni mucho menos, yo creo que tampoco políticos hay que se caractericen por el arte de la oratoria política. No conozco, en realidad no. Llegamos a la época del teleprompter. Ponen como ejemplo, Bush hablaba con 2 renglones, hablaba en lo que hoy se llama Twitter, 140 palabras, y eso no siempre conectadas unas con otras, Bush. Parece que Obama también hace lo mismo. Y los políticos de México no son un ejemplo de oratoria, porque generalmente hay es reiterado lo que dicen y previsible, desde luego. ¿Aceptaría usted, doctor, que tenemos muy pocos ejemplos ya para preservar nuestro lenguaje? Pues sí, efectivamente, ya ese es un problema también de las instituciones de educación superior, en donde primero llegan los estudiantes no con la formación necesaria, entonces a veces se tiene que repetir en los niveles de educación superior lo que deberían haber aprendido en secundaria o en preparatoria o en primaria. Hay grandes problemas en el español particularmente y en las matemáticas y las ciencias naturales. Entonces hace falta una verdadera reforma educativa en la que se busque la manera de lograr que toda esa formación que antes tenían los niños y que han ido perdiendo poco a poco, se logre de nuevo, se alcance de nuevo. Entonces, lo único que podíamos sacar de positivo de nuestras apreciaciones, de mis preguntas y sus brillantes apreciaciones, doctor, es el hecho de que no
puede arreglarse todo con una declaración de buena voluntad para hacer algo. Si tenemos en cuenta que el movimiento se demuestra andando, tendríamos que verdaderamente, dos cosas, tener conciencia de los valores que nos faltan y luego poner los auténticos remedios. Para esto, como los buenos médicos, parecería ser que lo que falta es un diagnóstico. Luego vemos lo que significa diagnóstico, o el mismo doctor nos puede decir, pero ¿están hechos los diagnósticos de lo que pasa en comunicación en México, doctor? Hace falta estudios más completos para ver cuáles son los problemas existentes en los distintos niveles educativos. Y esa es una tarea que es responsabilidad de nosotros, los científicos, llevar a cabo ese tipo de diagnósticos y aprovecharlos para desarrollar nuevos procesos de aprendizaje que las nuevas tecnologías nos van a permitir que efectivamente se logre consolidar una formación que es tan necesaria en este momento y que nos lleva a que por la falta de formación México se encuentre en niveles de desarrollo que deberíamos de ser comparados, por ejemplo, a países que antes estaban más atrasados que nosotros y que ahora se han adelantado mucho, como sería el caso, digamos, de Corea, por ejemplo, ¿no? En donde hubo una inversión muy importante en la parte educativa y muy importante en el desarrollo científico, y eso pues ha llevado a que nos superen. Entonces necesitamos realizar ese diagnóstico y aprovecharlo para realizar las tareas que sean necesarias. ¿A qué Corea se refiere, doctor? A Corea del Sur, que bueno, vemos que desarrollos tan importantes en cuanto al mejoramiento del nivel de vida están presentes en ese país. Bien, señor. En todo caso, parecería ser que lo fundamental es que el concepto de autoridad o los hombres que tienen el poder se den cuenta de la existencia del problema. Yo le aseguro a usted que hay países, lugares, y yo creo que inclusive México tendría que aceptar que muchas veces no se tiene la conciencia de los problemas. Y al no tener la conciencia del problema, lo que se haga es un remedio que a lo mejor no funciona o no va a operar bien para la salud, para la sanidad del país, ¿no le parece? Sí, y además que hemos perdido los mexicanos la confianza en nosotros mismos. A veces recurrimos a técnicos extranjeros cuando aquí en México existen algunos con no solo iguales capacidades, a lo mejor incluso mejores que aquellos que se traen de otros países. Entonces es necesario también que adquiramos confianza de nosotros mismos y que nos esforcemos por lograr soluciones que sean propias y no copiemos soluciones que provienen de otros lugares. Está usted señalando indirectamente, pero con mucha propiedad, una tendencia sistemática que comenzó, yo que me di cuenta en 1955, 56, cuando ahí me decían, ve a jugar tenis, aprende a jugar golf y aprende a jugar judo, porque los norteamericanos que van a venir juegan judo y golf. Y ahí podemos cerrar negocios. Nos hacemos amigos de ellos y ahí, es decir, yo tenía que aceptar culturas extranjeras de cosas que no hacía para complementar, para allanarme a los requerimientos de los negociadores de otro tiempo. Del 53 a la época, que hace 60 años, México ha tenido una gran entrega por culturas extranjeras. Un poco lo que usted dice, ¿no, doctor? Así es. Y bueno, hay la tendencia en el mundo a que solo un tipo de cultura impere. Cuando el Renacimiento surgió en el momento en que empezaron a desarrollarse mucho las lenguas vernáculas.
en el momento en que empezaba a darse una posibilidad de expresión, de comunicación de todos los pueblos. Y nosotros en este momento, pues en lugar de buscar expresiones propias del mexicano, aprovechar la cultura esta ancestral que tenemos, a veces hasta llegamos a despreciarla. Así es que para mí sería muy importante que nos volvamos sobre nosotros mismos y tratemos de desarrollarnos. Y evidentemente tenemos que ser también hombres universales, pero recoger todo lo que sea bueno y al mismo tiempo participar en nosotros con producciones propias. Está bien, usted nos habla de recuperar los valores nacionales, valores de México, que no es ser así obcecadamente nacionalista y encerrado, simplemente no sentirse inferiores, ¿verdad?, a lo que llega de fuera sistemáticamente. Mi querido doctor, si quiere sacar una pequeña conclusión a guisa de alguna apreciación o consejo que pudiésemos darle a nuestro auditorio, particularmente el auditorio joven, que algunos debemos tener, para que pues hurguen, busquen, metan el dedo, le busquen en las células cerebrales de manera que el lenguaje y la comunicación pueda ser más rica y pueda ser más completa. Y yo creo que de eso no debe arrepentirse nadie, de dirigirse a todos convenientemente, que es una de las metas de nuestro programa Sopa de Letras. Adelante, doctor. Pues bueno, yo pienso que es sumamente importante que nuestros jóvenes se acerquen a la literatura universal, a la literatura también mexicana, para que vayan adquiriendo un lenguaje mucho más rico y para que puedan verdaderamente saber comunicarse y establecer relaciones con los demás más sólidas, más firmes. Gracias, querido doctor. El doctor Víctor Manuel Alcaraz, un destacado científico de fama, conocimiento y estudios internacionales, y que nos honra con su presencia en Jalapa ya por muchos años. Gracias, doctor. Es usted muy amable y ojalá no sea la última vez que está usted en nuestro programa Sopa de Letras. Muy amable. Bueno, saludo con mucho afecto a Juanita Robles. Juanita, ¿cómo está usted? Mucho gusto. Muy bien, don Jorge. ¿Y usted qué tal? Estamos Muy aquí bien, bien gracias. Al contentos. maestro de la preparatoria de Jalapa, Clemente Landa. Clemente, mucho gusto, ¿cómo te va? Bien, Jorge, gusto de saludarte. Maestro Manuel Munguía, ¿cómo estás? Mucho Bien, gusto buenos saludarte. días. Está el señor profesor Eliud García. Eliud, ¿cómo te va? Salve, Georgius. Bona Salve. Tivisit. Luego traduces todo lo que quieras. Nada más Y te dije sal- cómo te Eso, va, eso, Jorge. eso. Que Está tengas bien. buenos días. Eso es todo. Buenos días. Saludo al señor escritor y periodista Armando Ortiz. Armando, mucho gusto. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días allá Bien. a México. Estaba yo oyendo una entrevista con una persona que se fue a Estados Unidos y que allá vive y que hace un comentarista aquí, el señor Beteta, y que le puso nostalgia latina y no tiene ningún problema porque le ponga como le quiera poner.
Entonces estaba yo dándome cuenta del lenguaje, ya que hablábamos del lenguaje, y me dio gusto, y así como uno dice algunas cosas que pueden tomarse como una crítica, dice otras que pueden ser de gran ejemplo y utilidad. Lógicamente, quien se fue hace 30 años a Estados Unidos, se comprende que ha perdido gran parte de su lenguaje español. También es de suponerse que era una persona que tenía necesidades económicas graves, que era agricultor o una vida precaria y por tanto con un lenguaje limitado, quiero suponer. Pero cuando el señor que entrevistaba, el joven Beteta, empezó a explicarse, me dije, no, pues sí, era agricultor. Sí, pero habló de esto, habló de que estaba consternado. Bueno, pues eso generalmente para decir de consternado no lo dice ningún estudiante o así. En el habla popular, consternación, que ahorita vamos a ver lo que significa exactamente, pues no se usa, se entiende, pero consternado usó él. Dice, y hablaba del político, dice, el aparato de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos, pues el aparato de inteligencia, dice, eso es verdaderamente un hallazgo millonario, el hecho de que se hayan encontrado, pues no sé, algo interesante, pero un hallazgo millonario también es un giro de lenguaje poco común. Luego dice, eso se canaliza hacia determinados lugares. Bueno, y luego habló de lo que resultaba mal para su país, ahora Estados Unidos, y que lo idóneo tenía que ser esto. Hijo de la mañana, es que cuando dijo idóneo, pues ni que fuera profesor, no, era un bracero agricultor y habló de lo idóneo. Qué bueno. Después habló de lo profundo, pero hablando espiritualmente, no es lo profundo de un hoyo, así muy, muy dentro de mí, muy en lo profundo, lo cual es también indicio de que se explicaba muy bien. Luego habló de la esperanza y luego habló y se dirigía, y no decía el pueblo, la gente, decía la ciudadanía, que tiene su punto de vista. ¿Qué podrías decirme, maestro de la preparatoria, o mi querido Manuel, o quien sea de ustedes, acerca del lenguaje de este compatriota que anda por allá, agricultor, desde hace tanto tiempo? Adelante. Si es agricultor, procede entonces de una cultura campirana de México, donde seguramente oyó esos términos hace mucho tiempo y no se le han olvidado. Luego, cuando habla del aparato de inteligencia de Estados Unidos, eso puede ser una asimilación, un aprendizaje que ha tenido en la nueva civilización a la que se ha integrado. Pero nos presenta a un individuo que cuando menos procura tener diversidad lingüística y uso de términos que a veces no son muy comunes en el habla del común de las personas. Y hace buen uso de las palabras, Jorge, porque fíjate, él habla de lo idóneo, que significa lo adecuado para determinado momento, para determinada tarea, y nosotros ya lo hemos cambiado lo idóneo por lo ideal. Cuando hablamos de lo adecuado, nos referimos más a lo ideal que a lo idóneo, y lo ideal no existe. Mi querido Armando, estás perfectamente mal, por no decirte de otra manera, que termine en ido. No, espérate, Armando, nosotros hemos cambiado lo idóneo por lo que padre. ¿Cierto o no cierto? Cierto, sí. A ver, pero espérate, Eliot, si eres tan amable, ¿qué significa y de dónde viene la palabra idóneo? Porque tengo entendido que es una palabra de origen latino, pero no estoy seguro. Adelante, Eliot. Vamos a ver. Etimología. A ver. O Manuel. Sí, idóneos quiere decir que se hace uno con otro. Identificar es la misma raíz, es decir, se
hace parecido a algo, por lo tanto se adecua, se ajusta, se complementa o se adhiere al significado o a la intención de otro en este caso. Lo idóneo y que tiene que ver con lo óptimo, ¿verdad? Lo idóneo y lo óptimo es paralelo, ¿no? En algunos casos, no siempre, porque Optimus es en realidad un superlativo de lo bueno y a veces hay asuntos o cosas que pueden ser idóneas, pero no necesariamente buenas. Sí, por ejemplo, si tú dices que un asaltante entre una pistola y una metralleta, lo idóneo sería que lleve una metralleta. Dentro de lo brutal es correcto, ¿no? No correcto. Digamos, una relación de fuerza que se puede dirimir. Lo correcto en cuanto a la fuerza, para él es mejor, ¿no? Sí, pero hay que ver ahí exactamente la consideración acerca de los valores, porque si es Por mejor, eso, entonces idóneo tiene que ver con lo óptimo, o lo idóneo puede ser lo peor. puede ser lo peor, sí, claro. Sí, porque se adecua y si algo se ejecuta con mala intención, lo idóneo es que recaiga sobre quien ejecuta esa acción un castigo, un mal. Bueno, a ver la palabra consternación. Sternare quiere decir tenderse por el suelo y cum es el prefijo que le acompaña en este caso para indicar como totalidad, como abundancia. Es estar totalmente echado en el suelo y apabullado por algo, molesto, indignado, afectado y a disgusto. Bueno, entonces lo idóneo es lo que conviene a determinada circunstancia, ¿verdad? Lo que se ajusta con otro. Que se ajusta o que es lo adecuado, ¿no? Sí. Bueno, entonces queda pues dicho que finalmente puede haber personas o puede haber ciudadanos que provengan de educaciones, de pueblos, de ranchos, de estratos de la sociedad que tengan deficiencias, pero que si se afanan, si se apuran, si observan y estudian, quizá, finalmente hay que decir y que lean algo, ¿no? Es que, don Jorge, lo que usted mencionaba hace rato del léxico que tiene, por ejemplo, esta persona que sale en la televisión. Venir de un rancho o venir de un pueblo o de algún medio rural no significa que seamos ni tontos ni incapaces de comunicarnos, pero es como cuando los niños quieren comunicarse. Un infante de 5 años tiene una cantidad de palabras en su haber, en lo que él ha escuchado, y que además tenga la capacidad de utilizarlas de una manera adecuada, de aproximadamente entre 100 y 80 palabras. Hay algunos estudios actualmente que hablan de que el joven de preparatoria mexicano tiene en su léxico 150 palabras promedio, sin contar el güey, sin contar el chido, sin contar el qué padre, el mamón, el qué pedo y todas las otras series de palabrejas que tienen por ahí, que las usan en compensación de otras. Entonces, lo que usted menciona es muy importante. Una persona que venga de cualquier estrato social, de cualquier región, de cualquier lugar, puede y tiene la capacidad de ampliar su léxico, lo que le permite ampliar su expresión. Yo hago un ejercicio, por ejemplo, con mis alumnos y les pido que me den sinónimos de la palabra dinero. Hemos logrado juntar hasta 30 palabras diferentes. Dinero, morralla, lana, cash, centavos, feria, lana. Existe una Marmaja. gran marmaja, morralla. Hemos llegado hasta 30 y tantos. Y cuando les pido que me den sinónimos de la palabra amor, nos quedamos en 5 o en 4 palabras, porque no tienen un léxico mucho más amplio. Decía usted, si hacemos el esfuerzo de leer, por ejemplo, literatura, ahí vamos a encontrar palabras que hablen de amor, quizá no el amor típico entre pareja, pero amor hacia la naturaleza,
amor hacia la familia, amor, por ejemplo, fraterno entre las personas que estamos por ahí. Eso es lo que usted menciona, que alguien que se dedique y ponga esfuerzo en leer o en estudiar puede incrementar su léxico. Claro, claro que independientemente del pueblo o de la región de donde venga. Yo me acuerdo, por ejemplo, gente de rancho, una vez me dijo un señor, dice, mira, una muchacha va a pasar por Jalapa y va para México, como tú estás en Jalapa, ahí te le empalmas. ¿Me acuerdo? ¿Qué puedes decir de esa manera de hablar? Es una forma de recuperar la experiencia que se vive cotidianamente en un ámbito rural donde las partes planas hacen unión. Otra forma de idoneidad es esa, porque palma quiere decir precisamente lo plano y se empalman las cosas que se juntan. Entonces juntarse, allegarse, ayuntarse, amachimbrar, todo tiene que ver con una manera de empalmar algo. Y el caso del campesino que mencionabas en un principio, haber vivido en una comunidad rural puede ser incluso una ventaja para que pueda incrementar de esa manera su léxico, porque convivió con hablantes que todavía conservan formas de decir que a muchos les suenan incluso anacrónicas o antiguas, pero que mantienen una riqueza idiomática que la prisa de las ciudades, que la velocidad de la comunicación han destruido o han relegado. Sin embargo, las personas que conviven directamente con una experiencia vital, con la manera de hablar y de aprender, tienen esas ventajas. Don Jorge, sí. buenos días. Soy Días. Daniel Méndez Vivanco, don Jorge. ¿Qué pasó, Daniel? El comentario que quiero que me permita hacer es que dentro de la teoría de la comunicación existen diferencias que se nos explican con relación a la palabra óptimo y a la palabra idóneo. Recuerdo que los maestros de teoría de la comunicación describían que con relación a la palabra idóneo se tenía que relacionar, aludía a lo que sería una señalización o un enlistamiento de características acerca de algo para que se pudieran reunir dichos elementos, por ejemplo. Y en el término óptimo es más bien para referirse a un otorgamiento de servicio o a resultados que se están obteniendo. Ahora bien, cuando ustedes mencionan lo que está pasando con relación al lenguaje y cómo se distorsiona, lo que sucede es que desde el punto de vista pedagógico se cae en algo que es sumamente importante y que marca la realidad de lo que está sucediendo en estos momentos en eso del lenguaje, la falta del hábito de la lectura. Si nuestras generaciones actuales se fueran formando, se fueran disciplinando en el hábito de la lectura, esta distorsión del lenguaje, esta pobreza del lenguaje no tendría por qué estar dándose en la forma de hablar de nuestras generaciones actuales. Hoy por hoy, el hábito de la lectura es lo que está urgiendo para tener un panorama muy amplio en el terreno de la comunicación y de la expresión misma. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel, muy amable. Volvemos en un momento.
Nosotros queremos en alguna forma ser de utilidad, aunque me gane un poco la risa, pero en estos últimos tiempos nos hemos dado cuenta de que en el panorama noticioso de México vamos como por etapas, pasa una cosa y dura 8 días, que alguien comete una fechoría en su vida íntima, pues escarbarle, y la gran prensa televisiva, radiofónica y periodística nacional, bueno, por la impresa, pues saca todo eso, dura 8 días. Viene el partido, bueno, pues hay 2, 3 días, y hay otro golpe publicitario. Queda pues como pregunta, y no sé si alguno de mis compañeros quiera decir algo, el hecho de que estamos como por etapas llevando la existencia y el tiempo y la cronología del país se manifiesta por hechos periodísticos, los cuales se exponen en demasía y como que se ponen de moda tantos días, hasta los locutores dicen ya, la noticia ya no dio para más. Y como le dicen todos a lo largo de la mañana y de la noche, bueno, pues se vuelve, oye, pues ¿qué dijo? Bueno, pues ¿qué dijo el otro? Oye, que va a leer su carta fulano. Hasta un locutor que me dice, y ahora determinada persona que cometió una serie de malos actos y que se ha escarbado en su pasado y que tenía gran fama y buena reputación, dice ahora, relájese porque va a usted escuchar su carta, relájese. Es decir, como si fuera yo a ver mi telenovela predilecta. Se está escarbando demasiado en la información. Y claro, mi pregunta fundamental, oye, pues la noticia de México es la corrupción imperante en diversos ángulos. Imagine usted, además, hay ángulos de los cuales casi no se habla, de la corrupción que existe en el área bancaria, en el área de nuestra contratación cotidiana con nuestros servicios por los cuales pagamos y obviamente somos explotados. Nuestra vida espiritual no está exenta de ciertas explotaciones. Por ejemplo, hay una telenovela que se habla de Nuestra Señora de Guadalupe que ya ha inspirado 3 o 4 casos de delito que lo examinaríamos en otro programa. Total que vamos a ver palabras que tienen que ver con la corrupción. La primera de ellas es la misma palabra corrupción, fundamental para el que quiera conocer la realidad de nuestro país. Lamentablemente así es. Adelante, jóvenes, corromper, corrupción, lo corruptible. Adelante. Es cum latina y rumpere, cortar de tajo con algo, que debería ser. En este caso yo hago simplemente desde el punto de vista filosófico lo siguiente, ¿no? Que todo en la naturaleza, lo que nos rodea, es perfecto porque está de acuerdo a su propia naturaleza. Por ejemplo, un árbol que da ciruelos solamente dará ciruelos, ahí su perfección está en eso, ¿no? Y un animalito, por de ahí anima, está animado, ¿verdad? Está destinado y es perfecto que ladre el perrito, por decir algo, ¿no? Cumple con su propia naturaleza. Pero vámonos ahora con nosotros, ¿verdad? Nuestra propia naturaleza es racional. Entonces, desde el punto de vista de nuestra perfección está en utilizar lo racional. Pero eso mismo racional lleva a maquinar y a domesticar a 90 millones o no sé cuántos, 110 millones de personas mexicanas o lo que fuera, ¿verdad? Para que consuman, ¿verdad? Y esto va a producir. Ahora, resulta verdaderamente un absurdo esto, ¿no? En el caso del circo, ¿verdad? Porque pan no hay, ¿verdad? El circo ya pasó y sigue todavía otra semana en otras cosas más, pero las consecuencias son verdaderamente fatales, como es que la delincuencia, ¿verdad? De los muchachitos que deberían estar en su casa, en un hogar, pero un hogar que no de televisión. Bien.
Está Quiero bien. retomar algo que dijo el maestro Eliú sobre los ciruelos, sobre la naturaleza de las cosas. Un árbol que está, que naturalmente tiene que dar ciruelos, si llega a dar otro tipo de fruta o si lo obligan genéticamente a dar otro tipo de fruta, está corrompido. La idea de corrupción que nosotros tenemos es de echarse a perder. Algo que se pudre para nosotros está corrompido. Pero ahora entendemos también que algo que se salta o que nosotros logramos que se salte los preceptos de la naturaleza también está corrompido. Esta idea que piensan de hacer animales de varias pechugas para sacar más carne, o de varios cerdos con 6 patas para sacar más piernas y cosas así, es precisamente lo que dice el maestro. Estamos corrompiendo a la propia naturaleza. Manuel, corromper. Sí, cum es unión, pero en este caso significa totalidad, y ruptus, corrupto, sería lo que está totalmente roto, lo que precisamente se separó de sus funciones normales, en el caso de la vida social, de las normas que nos rigen, tanto las morales como las jurídicas, que deberían de tener una hermandad más considerada por nosotros. Y por lo tanto, si rompes con ellas, eres corrupto. En el caso de las normas jurídicas... Además, alguien de ustedes debe ser especialista, Armando. En la Biblia se especifica mucho sobre la corrupción del ser, de los humanos. Se habla Adelante. acerca de la incorrupción. Cuando una persona, por ejemplo, no ha pecado, no que no haya pecado, sino que se promete a una persona después de la resurrección vivir dentro de la incorrupción, vivir sin pecado. En la Biblia la corrupción tiene más que ver con el pecado, Jorge. Y don Jorge, a esa pregunta también, cuando se analiza, mejor dicho, las enseñanzas de Jesucristo desde un punto de vista teológico, que van a tener una relación con los milagros que se van describiendo a lo largo de los evangelios, se encuentra de manera insistente que más que nada el hecho de haber llevado a cabo el milagro, en las palabras que va a decir Jesucristo a quien lleva a cabo el milagro, tiene un contenido de fondo tan grande, que hace mención que esa enfermedad o esa limitación física que ha tenido la persona se debe a que ha experimentado una corrupción del alma en su proceder en la vida. Eso Está es bien. lo que ha planteado la teología. Total, que corrupción significa un rompimiento de los elementos que constituyen una normalidad. Se corrompen las células y viene la descomposición del ser que un día tuvo vida. Entonces, y en la sociedad, de toda la cohesión que debe fortalecer a la sociedad, se relaja, se reblandece y todas las células de la sociedad entran en descomposición. Hay algo aquí interesante también, don Jorge, que quisiera comentarlo con ustedes, y que es en este sentido. En la historia de la corrupción se dan contradicciones y paradojas, porque ya hace un momento citaba el maestro Eliud cómo desde una visión racionalista, aunque se tenga el uso de la razón y el propio conocimiento en su práctica, no soslaya, no lo limita a esa persona a que lleve a cabo la corrupción. Entonces me quedé pensando en el caso en la etapa presocrática de los mismos sofistas. Los sofistas hablaban de una justicia social. Los sofistas decían que la corrupción no debería tocar al proceder moral de los seres humanos. Y la paradoja y la contradicción está en que fueron ellos mismos el ejemplo fiel de la corrupción, aliándose con quienes estaban al frente del poder. Pero si decimos eso, don Jorge, sería como mencionar que esa fruta, ese higo, esa manzana que comió Adán, corrompió el ser perfecto que había hecho Dios, ¿no? En ese aspecto,
decir que yo por desobediencia comí un fruto que me dio otros elementos, corrompí o llegué a alterar la naturaleza que me había dado mi creador. Mencionaba hace un momento, Manuel, la parte jurídica del Estado, en la cual supuestamente en teoría nos juntamos para estar mejor y las personas que están encargadas de administrar los elementos del Estado se supone que actúen en beneficio o en el mejor beneficio de lo que todos tenemos. Cuando alguien Mira, manipula... para no hacerla muy cansada, la corrupción siempre tiene un elemento que invita y otro que acepta, el corruptor y el corrompido. Y hay un tercero que sale perjudicado. En la corrupción política y social es el pueblo, en la corrupción de las iglesias son los feligreses, en la corrupción y avidez de lo bancario, pues sale perjudicado el cuentaviente, y así por lo consecuente. Yo quisiera pasar a otra palabra que oímos muchos días y muchas veces, y que me dicen que alguien posiblemente, pero que todavía no, esté o no acusado de corrupción. Para entenderlo claro, generalmente la corrupción es por haberse quedado con un dinero que no les correspondía. Y cuando la ley los empieza a descubrir, son indiciados. ¿De dónde proviene la palabra indiciado? Indicar, índices, que quiere decir el dedo con el que señalas. Entonces, la persona indiciada es señalada como presunta o como posible autora de una conducta delictiva o criminal, porque hay diferencia entre crimen y delito, y es apenas señalado. Ya después podría pasar a otra condición avanzando el proceso. Es decir, que crimen y delito, los delitos son todos. ¿Crimen el que mata a otro? No, yo creo que crimen son todos y delitos, mira, la diferencia es esta. Crimen viene de separación, es una forma de corromper también, porque es criso, separar, igual que discriminar, igual que criba y todas esas palabras que separan. Entonces, el que se separa del convenio, del contrato social y rompe un valor, comete un crimen. Pero, por desventura, no todos los crímenes son castigados. Hay muchos crímenes que se cometen a través de medios que operan como si fueran lícitos y dices, ¿cómo es posible? Pero bueno, operan. Y en cambio, delito es la conducta castigada por la ley. Así dicho con toda la simpleza, porque si decimos que es la conducta típica, antijurídica, culpable y punible, pues ya nos fuimos muy lejos, pero baste decir que la conducta que las leyes dicen, este acto lo vamos a castigar, ese es delito. Sin embargo, hay muchos otros actos que son rompedores, que son destructores de valores y que no se castigan. Claro, pero un indiciado es el que señalas con el índice. Sí, sí, y el que pones en un índice que es una lista también de las personas catalogadas de algún modo. Bien, digan ustedes qué significa prevaricación. Quiere decir caerse de bruces, porque varus es el cojo, el renco, el que tiene la pierna torcida. Jodida. Por ejemplo, equinovaro le dicen a una forma de la rodilla que está deformada, ¿sí? Y entonces prevaricar es irse de bruces, caerse, tropezarse, y en el ámbito de la actividad de los abogados es servirle tanto al defendido como a su contraparte. Eso es prevaricación. ¿Que esa no es asociación de partidos? No. A veces sí se llegan a cometer en conjunción. Oye, ¿eso no es pacto? A veces. Es pato, hace como pato y parece pato. ¿Qué es el peculado, si son tan amables? Es la disposición indebida de bienes públicos.
porque si yo tomo un libro de aquí que no es mío, cometo el delito de robo porque es un bien particular. Pero si tengo a mi cuidado, a mi resguardo, a mi administración, bienes públicos, como puede ser la hacienda de un municipio, de un estado o de la nación, o los bienes de una empresa como Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad, que son públicos y dispongo de ellos para mi beneficio sin autorización, eso es peculado, viene originalmente de pecoris, que es el ganado. Pecus. Pecus pecoris, y después de ganado se convierte en capital y luego en haberes económicos o financieros y ya se especializa como peculado el peculio público y de ahí peculado. Sí, nosotros explicamos esto porque obviamente no son casos conocidos, ya no hay una gran cantidad, ¿verdad? Hay lugares donde sí ha habido una gran manifestación de actos de esta naturaleza, pero de algo habrá de servir nuestro programa para explicar estos insólitos y nada frecuentes casos de peculado, corrupción y prevaricación y todo eso. Volvemos en un minuto, por favor. We think of social programs providing food and shelter and housing and medical care, and absolutely this is very important for people who don't have this. But it's Jose Antonio Abreu's belief, and as he speaks about so eloquently, that by feeding people's souls, they will find a way to feed themselves and to house themselves and to find the basic human necessities, and they will at the same time grow into people of significance and contribution. But when you establish the inner life of somebody, which is done so effectively through these music programs, then the possibility for those lives to contribute, to enhance and to uplift society is endless. El proyecto de las orquestas juveniles tiene el potencial de cambiar el perfil sociológico de un país con características como las de Venezuela, Colombia, Perú o México. El proyecto me pareció fabuloso, fabuloso en sí y fabuloso también en cuanto a su potencial de poder aplicarse en otros países. La
base del sistema de orquestas juveniles infantiles son los centros de formación, los cuales nosotros llamamos los núcleos. Existen en todos los estados del país. Tenemos un aproximado de 90 núcleos y bueno, el promedio de cada uno de estos núcleos tiene aproximadamente de 2 a 3 orquestas, entre lo que son las orquestas preinfantiles, orquestas infantiles, orquestas juveniles. El sistema ha llegado a toda Latinoamérica, comenzando especialmente pues, lo que es el área suramericana. El sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela en este momento tiene involucrados en toda la red de orquestas, coros, aproximadamente una población de 240.000 niños y jóvenes. Yo tocaba corneta porque en el núcleo donde estaba me la dieron por mi tamaño y mi edad. Y después fui a un seminario de trompeta donde conocí a un trompetista de la Filarmónica de Berlín, Tomás Clamor, y me escuchó y me dijo que mi sonido era bueno y me trajo este trompeta.
Bueno, ya vimos peculado latrocinio. Elliot. Es latina también, latro, latronis, el que roba, el que saquea, el que se apodera de algo, ¿verdad? Mira, y acotando algo, mira, estoy viendo en nuestro tiempo que al respecto de esta sociedad, utilizan los famosos eufemismos, ¿no? Y cuando que le están casi insultando, imagínate, dicen por allí, es que los sicarios, ¿por qué no dicen los asesinos? Pues si es una palabra latina y dice exactamente, ¿verdad? Sicarius es asesino. ¿Por qué a los fanáticos no les dicen, verdad? ¿Qué quiere decir sicario? Asesino tal cual. El que porta una sica, que es un cuchillo especial que usaban muchos matones a sueldo. Bueno, entonces ya dijimos latrocinio. Manuel, ¿cabe la posibilidad de que latro, latronis o ladrón provengan de que cuando alguien robaba algo huía y le ladraban los perros? Al contrario, es una de las tantas formas de menospreciar a nuestros hermanos animales, porque se compara al que roba con un perro que para cumplir sus funciones vitales toma las cosas y se escabulle. Entonces dicen, este es como perro, por lo tanto latro, latronis, como el ladrador. No, pero yo creo que iba el ladrón, se robaba algo, el perro le ladraba y entonces de ahí le decía, ahí va un ladrón, o alguien que provocaba el ladrido. Puede ser, ¿no? Podría también tener relación con la En todo evolución. caso, la relación existe, ¿no? Sí, con ladrar, sí. Don Jorge. Diga usted. Me parece también pertinente el comentario que hizo usted al inicio de estas conversaciones cuando hace mención sobre que el ámbito espiritual, el mundo espiritual también ha sido tocado por estos términos que hemos estado analizando. Y precisamente recordé una lectura que acabo de hacer que se llama el libro Los archivos secretos, las cartas secretas de Benedicto XVI, derivados de aquel Batilix que provocó el escándalo y que se supone presionó fuertemente a la salida del Papa. Si nosotros nos vamos interiorizando en esas páginas, vamos a ver de manera triste y preocupante cómo esos términos que hemos estado analizando se cumplen cabalmente en esos escándalos que han acompañado al Vaticano. Y es triste porque, como decía usted al inicio, el mundo espiritual ha sido tocado por esta distorsión. Claro. Muy bien. ¿Cómo le va, Juanita Robles? ¿Cómo está usted? Cuéntenos un poquito de palabras que ya no usamos, pero que no debemos olvidar. Adelante. Bueno, pues en un programa anterior usted sugería que nuestro léxico debe aumentarse y para eso hay que utilizar mayor número de sinónimos, aunque por otro lado sabemos que no hay sinónimos perfectos. Pero por lo pronto yo traigo aquí algunos. Por ejemplo, acontecer. Acontecer connota la idea de solemnidad. Se refiere a sucesos que forman época en la vida de los pueblos. Se dice por eso también fue todo un acontecimiento, algo que
de todo el pueblo se enteró o muchas veces aplaudió o gozó, ¿verdad? Suceder. Suceder es el enlace progresivo, variado y múltiple de las cosas en ese mundo. Como la desgracia es algo de lo más común, suceder parece que lleva consigo la idea de desventura. Ocurrir, por su etimología, equivale a correr, ocurrir. Por lo tanto, expresa la idea de estorbo, obstáculo. Aquello no fue óbice para seguir mi camino, no fue obstáculo. Pude continuar mi camino. Acaecer. Acaecer viene de acaso. No confundir con ocaso, ¿eh? Así que connota la idea de azar, de aventura. Acaecer es algo que no se esperaba precisamente, pero ocurre. Los hechos históricos acontecen, las desdichas suceden, las dificultades ocurren y las casualidades acaecen. Muy bien. Muy bien, Juanita, muy amable, muchas gracias. Está con nosotros la maestra Olivia Domínguez, especialista en historia y directora del Archivo del Estado de Veracruz. Adelante, maestra. Buenos días, don Jorge. Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el faro Benito Juárez. En un programa pasado, de manera colateral, decíamos que Benito Juárez había estado en el puerto de Veracruz. Entonces, bueno, gracias a esta estancia que convirtió al puerto en capital de la nación, hay un edificio que actualmente se conoce como el Recinto Juárez o el Recinto de las Leyes de Reforma, porque ahí fueron emitidas las leyes de reforma. Pero tiene una historia mucho más atrás, que está vinculada con un faro. Primero, la historia del recinto es que fue un convento, el convento de San Francisco. Era un convento franciscano que era utilizado por la orden. Había claustros, iglesia y el local, el recinto de la Tercera Orden. Actualmente está distribuida el recinto de la Tercera Orden, está la logia masónica y en lo que eran los claustros está ahora un hotel y queda lo que era la capilla, pues era el recinto, se le llama Recinto de la Reforma porque ahí hubo oficinas durante este periodo de la historia de México. Bueno, resulta que, pero lo más interesante es que una vez que termina esta etapa, digamos, de inestabilidad, viene un periodo de México que se llama la República Restaurada. Y esta República Restaurada inicia ya con casi el último periodo en que Juárez va a estar vivo, porque él, si ustedes bien recuerdan, muere en 1872. Entonces, una vez que finaliza la intervención francesa, empieza este periodo que es 1867, el periodo de la República Restaurada. ¿Qué pasa? Pues se pone en ejecución muchas de las leyes de reforma que se había interrumpido por esta etapa de la intervención francesa, y una de esas acciones es la de desamortización de bienes eclesiásticos. Entonces, este local, digamos, o este recinto, este convento que estaba en manos de la iglesia, pasa a ser propiedad del Estado y es destinado para otras funciones. Entonces, una de estas funciones que se utiliza en esta parte donde estaba la capilla, hay un campanario que todavía se logra ver, y sobre ese campanario se va a poner un faro. ¿Qué era lo extraordinario para la época? Estamos hablando de 1872. Los primeros faros eran faros todavía bastante sencillos. El ubicado, por ejemplo, en San Juan de Ulúa, tenía cierto límite en cuanto a la extensión de la luz que daba a los barcos, ¿no? A los que tripulaban las embarcaciones que llegaban al puerto.
El nuevo faro que se va a poner sobre este campanario es un faro giratorio. Es un faro que ya va a estar movido con un sistema, digamos, acuérdense que es la época ya de la industrialización en Europa, y es un faro ya moderno, movido como si fuera el mecanismo del reloj, o sea que da una luz intermitente y es alimentado con aceite. Entonces su apertura es en 1872, era un faro muy grande, que casi tenía como 30 metros de altura, y posteriormente, ya para 1910, ya se va a abrir otro faro con una tecnología más avanzada, que es el faro Venustiano Carranza. Pero todo este periodo de 1872 a 1910 funcionó muy bien el faro. Después, que es la imagen que hoy tenemos, ya no está el faro, lo único que se quedó fue, digamos, la base, pero el faro era muy bonito, porque además digamos, de la modernidad que ya tenía, era un faro cuya base, o donde estaba contenido en realidad toda la maquinaria, era encristalado. Era un faro que proporcionaba una luz extraordinaria y que sirvió pues durante muchas décadas para iluminar la entrada primero de los barcos de vapor, porque ya le digo, eso es la mitad del siglo XIX para acá, y después para la entrada de los barcos ya de combustión interna, que son buques de gran calado, ¿no? ¿Quién estuvo atrás de toda esta idea? Hay unos planos magníficos de un astrónomo que es Mendoza de los Ríos, que fue el que planeó este faro, a iniciativa del general Juan Foster. Juan Foster, que está en muchas de las páginas de nuestra historia, llegó en la época de los liberales, cuando estaban en plena guerra civil, en plena guerra de reforma. El gobierno consideró que era necesario fortalecer la flota naval. Entonces se adquirieron unos buques en Inglaterra, y llegaron tripulados. Estos buques vinieron a ser entregados acá al gobierno juarista ya por capitanes ingleses que ya no se regresaron a Inglaterra, sino se quedaron a vivir en México, y uno de ellos, que fue Juan B. Foster, se quedó a vivir en Veracruz y llegó a ser comandante de plaza, llegó a ser director del hospital militar que actualmente se está restaurando en la ciudad de Veracruz. Tiene una gran trayectoria este señor Foster, y murió en Veracruz ya en 1892. Es decir, que todavía vio a este faro 20 años y actualmente hay una placa en este recinto donde se recuerda también parte de esto que hoy les estoy contando. Muy bien, maestra. Pues muy ilustrativo, como dicen en la televisión, pero muy bien y muchas gracias, usted muy amable. Las imágenes que han visto allá están perfectamente ubicadas para que usted tenga el concepto más claro de todo lo que decimos aquí. Bueno, y a propósito, faro viene del verbo llevar. No, viene del nombre propio, es un epónimo. Viene del nombre propio de una isla donde había una instalación de este tipo en el Mediterráneo, que fue una de las primeras conocidas. ¿Y dónde está eso? ¿En Italia estará? No, está cerca de las costas del norte de África. Faro, ¿así se llama la isla? Sí, Faros se llamaba, Faros, P-H-O-R-A. P-H-O, eso yo lo he visto escrito, pero nada más. Bueno, pues ya supimos cosas más. Gracias, Manuel. Bueno, agradecemos la gentileza de todos mis amigos de allá, Juanita Robles, Manuel Munguía, Daniel Méndez Vivanco, Clemente Landa, Armando Ortiz, Olivia Domínguez y Eliud García. Gracias a Mónica allá en Jalapa. Y aquí en México, al ingeniero Jorge Gómez Maquero, a Marielo Serrano, y ya dije allá en Manderilla, Rubén Cruz, Aurelio Hernández, Jacqueline del Valle,
Concepción Hernández, Mónica Nevromón, fíjate la pronunciación, y Jackie, bueno, ya dijimos, es Jackie, ¿verdad? Bueno, pues ya está. Centro Cultural y Social Veracruzano, muchas gracias. Florería Detalles, señora Ana María Bordonet, Murillo Vidal, número 710, teléfono 818-4463. Son ustedes muy amables y muchas gracias.